Vamos a comenzar entonces. Vamos a tener una primera parte, después vamos a hacer un break como 10 minutos y ahí vamos a continuar. ¿Ya? La idea es que hoy día eh, practiquemos cuáles son los tipos de textos, cómo abordarlos, cuáles son los tipos de texto y ejemplos que posiblemente pueden aparecer en su prueba porque han aparecido en años anteriores. ¿Ya? Así que vamos a partir el tiro con eso. ¿Tienen la guía que les mandé por WhatsApp, que fue la que ocupamos la semana pasada? ¿O la vieron por WhatsApp ahora? ¿La pudieron abrir? ¿El PDF? Eso es súper importante porque vamos a trabajar con esa. Entonces, revisen en el WhatsApp y avísenme cuando la tengan a mano. Sí, profe, Ya, súper. Démosle entonces. pero me faltan dos. La semana pasada habíamos empezado a trabajar, pero creo que habíamos quedado como en el segundo texto. Hoy día los vamos a retomar todos y los vamos a ir viendo por partes. ¿Ya? Si se fijan en esa guía, hay diferentes tipos de texto. En el examen que ustedes toman ahora para probar, pueden aparecer distintos, de hecho, no pueden, aparecen distintos tipos de texto. Aparecen biografías, aparecen avisos de trabajo, mail o cartas, aparecen conversaciones, infografías y letreros. Hoy día vamos a ver primero cómo abordar un texto en inglés, cuáles son las técnicas de comprensión lectora que siempre utilizamos, y después vamos a ir viendo texto por texto. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo puedo tomar de mejor manera ese texto? Y después vamos a ir haciéndolo en conjunto las preguntas que aparecen en esa guía, ya en esa guía de ensayo. Entonces, vamos a comenzar con esta. Dice, técnicas de comprensión lectora. ¿Se acuerdan que siempre cuando trabajamos los textos, yo les comento que lo peor que uno puede hacer es traducir? Primero porque un texto tiene por lo menos 300 o 500 palabras, entonces empezar a traducir es realmente una pérdida de tiempo. Lo que nosotros practicamos es la comprensión lectora, y para eso tenemos diferentes técnicas que utilizamos para, primero, lograr entender como la generalidad del texto, como de qué trata, y después nos vamos a las partes más específicas, como responder las preguntas. Recuerden que ustedes solamente se les pide la comprensión lectora, y son 5 textos, 5 preguntas por texto. Entonces, más que estudiar palabras, lo que nosotros estamos haciendo es entrenar la comprensión lectora. Y para eso utilizamos las siguientes instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer cuando enfrentamos un texto es leerlo rápidamente. Esta lectura rápida se llama skim. Yo no me voy a detener mucho en tratar de entender el texto. Simplemente lo voy a ojear rápidamente y voy a mirar palabra por palabra. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Identificar los cognados. ¿Cuáles son los cognados? Las palabras que se parecen mucho en inglés y en español. ¿Ya? Ahí hay una imagen en la diapositiva que dice examples y aparecen palabras como concert, illusion, family, special y problem. Si ustedes se fijan, en el español y en inglés se escriben prácticamente igual. A lo más les falta o les sobra una letra. Hay algunos como special, que es probablemente lo mismo, problem. Esos son los cognados y son súper fáciles de identificar. Existen algunas palabras que se llaman los falsos cognados, que son palabras que se escriben igual a otra en español, pero que significan algo distinto. Como por ejemplo, library, que si ustedes la habían escrito, se escribe library, que ustedes podrían decir, ah, es una librería, pero realmente es una biblioteca. Pero ese tipo de casos como de falsos cognados es como muy poco común. Entonces, si buscan 10 palabras, no, miento, si buscan 20 palabras, a lo más les va a aparecer una que no es lo mismo en inglés y en español. Entonces, no los tomamos en cuenta. La primera lectura que hacemos, entonces, la hacemos para identificar los cognados. Algo bueno es ir encerrando en un círculo o ir subrayando todas las palabras que yo considero que se parecen en inglés y en español. Entonces, por ejemplo, si estoy leyendo un texto y me empiezo a encontrar con palabras como doctor,
hospital, ambulance, con esas 3 palabras en un párrafo, yo puedo entender de que ese texto está hablando de un hospital y que hay alguna situación relacionada con un doctor y una ambulancia. Por lo tanto, yo podría inferir que ese texto tiene que ver con algo del área de salud. ¿Se dan cuenta? Solamente utilizando los cognados, yo puedo sacar como una idea general del texto. Si estoy leyendo un párrafo, por ejemplo, y... sí, no, eso. El segundo punto es identificar palabras que ya conocen. ¿Ya? Hay palabras que ustedes sí conocen en inglés. Es muy poco probable que lean un texto y no entiendan ninguna palabra porque el inglés está en muchas de las cosas que hacemos diariamente. Por ejemplo, cuando yo prendo la tele, sé que el botón es el on, cuando la apago, sé que el botón es el off, ¿cierto? Eh, no sé, generalmente los artículos electrónicos tienen como alta televisión, o cuando voy a alguna tienda y veo que la salida dice exit en la puerta, yo ya sé que eso significa salida, ¿cierto? O cuando voy a una tienda de ropa y veo que en todas las partes donde están las ofertas dicen sale, así como sale, entonces ya sé que eso significa oferta. Entonces, cada vez que ustedes leen un texto, siempre hay alguna palabra que ustedes conocen, y esas son las segundas palabras que tenemos que buscar. Entonces, si primero leo y busco los cognados, ¿cierto? Y los subrayo, mientras voy leyendo y van apareciendo palabras que yo conozco, es algo bueno ponerle un tic. Entonces voy marcando 2 tipos de palabras en el texto. Primero los cognados, los que se parecen mucho en inglés y en español, y después con un tic las palabras que yo ya conozco. Entonces, combinando esas dos, ya puedo tener una idea general de qué trata el texto. Yo les puse un dibujo ahí que tiene que ver con comida. Si ustedes se fijan, hay alguna comida que son cognados. Por ejemplo, el cereal, que es el cereal, o el chocolate, o el coffee, ¿ya? Son cognados, ¿cierto? Se aparecen mucho en inglés y en español. Y hay algunas palabras que ustedes pueden conocer, como por ejemplo el donut, que son estas donas, ¿cierto? Porque lo hemos visto que, no sé, pues el negocio del Dunkin' Donuts, ¿cierto? Sabemos qué es lo que venden ahí. O los cupcakes, que son estos quequitos, también son palabras que ustedes ya logran reconocer. Entonces, cuando hago una primera lectura, eso es lo primero en que me fijo. En los cognados, palabras similares en inglés y en español, y en las palabras que ya conozco. Una vez que hago esa primera lectura, voy a ver más quién es. Ahí está Cintia. Hola Cintia. Dice que se está conectando. Una vez que hago esa primera lectura, entonces esa lectura rápida que se llama skim, lo que voy a hacer va a ser una segunda lectura, y esta segunda lectura va a ser más detenida y se llama scan. Como por ejemplo cuando voy al doctor y me hacen un escáner, que es como que me revisan todo el cuerpo, ¿cierto? Como todos los huesos, detalle por detalle. Ya, lo mismo hacemos nosotros en este tipo de lectura. Se llama scan. Y para esto vamos a identificar palabras que nosotros no conozcamos, que seguramente van a ser muchas, ¿ya? Tomo un texto y hay palabras que yo no conozco. Voy a elegir 10 palabras como máximo, si ustedes encuentran que buscando 3 o 5 está bien, mejor aún. Pero los textos largos son 10 palabras como máximo, que yo voy a elegir y las voy a buscar en un diccionario para hacer un glosario, ¿ya? Generalmente yo les pido que busquen palabras largas, no palabras pequeñas de los textos como a, de, and. Esos generalmente son artículos, son como el, las, los, las, un, uno, y como que no tienen mucha inferencia en el significado de lo que están leyendo. Pero palabras largas, como complicadas, que ustedes digan como, o sea, que esta palabra se repite mucho y no sé lo que significa, ya, eso es una palabra importante. Entonces, van a buscar como tercer paso algunas palabras que ustedes crean que no saben, o sea, que ustedes no saben y crean que son importantes, y van a hacer un glosario con eso. Un glosario es simplemente buscar en inglés, o sea, buscar en español lo que significa. Recuerden que para sus pruebas ustedes pueden usar diccionario, ¿ya? Entonces es súper importante entrenar con un diccionario a la hora de buscar las palabras. Los diccionarios van en orden alfabético, ¿cierto?
Entonces empiezan primero las palabras con la letra A, después con la letra B y así sucesivamente. Y dentro de una misma letra también tienen un orden. Parten las palabras que empiezan con A y siguen con B, después las que empiezan con A y siguen con C, y así van aumentando el número, ¿ya? Eh, Algo sobre esto también es que los diccionarios, generalmente, en la parte de los diccionarios siempre son de inglés y español, entonces están divididos en dos. Generalmente, casi siempre en la parte del medio, donde se dividen los dos idiomas, tienen una hoja de color. Esa hoja de color siempre tienen un vocabulario temático. Entonces, por ejemplo, incluyen una página completa sobre los animales, una página completa sobre los muebles de la casa, una página completa sobre los números, por ejemplo. Entonces, cuando necesiten buscar una palabra que tenga que ver con eso, primero ojen las páginas del medio, porque puede que esté ahí, y después se van al diccionario en general a buscarlo si es que no la encontraron. ¿Ya? Entonces, voy a volver atrás. Entonces, primera lectura, ¿cierto? Lectura rápida, buscar los cognados, palabras que se parecen mucho en inglés y en español, subrayo. Segunda, lectura rápida, voy a buscar las palabras que yo ya conozco, que sé qué significan, y les voy a ir poniendo un tic. Tercera lectura, ya más detenida, voy a ver las palabras que no conozco, voy a elegir máximo 10 y las voy a buscar el significado, las puedo anotar ahí mismo al ladito en mi prueba. Puedo tener una hoja en blanco, creo que también se les deja la prueba tener una hoja en blanco, donde voy a ir buscando las palabras, y con eso ya voy a tener una idea de qué trata el texto, ¿ya? La última parte es saber qué significan las preguntas, saber qué me están preguntando, ¿ya? Entonces, para esto necesito recordar las double H questions, que son las palabras que están ahí. Palabras como who, what, where, why, whose, when, which, etc. ¿Ya? Cada una de esas palabras, como está en el recuadro, significa una pregunta. Debo saber si me están preguntando por alguien, me están preguntando por cuándo pasó algo, dónde pasó algo o por qué. ¿Ya? Entonces esas palabras son súper importantes de aprenderlas. Y una vez que hago eso, voy a buscar voy a mirar las preguntas y voy a buscar las preguntas en el texto, como el ejemplo que yo le estoy mostrando acá. Esta es una biografía sobre una persona que se llama John Lennon, ¿ya? Si ustedes se fijan, dice ahí número 6, llevar la pregunta al texto, o sea, buscar las mismas palabras en ambas. Si ustedes se fijan, la pregunta está marcada arriba, número 1, y dice, ¿When was John Lennon born? Primero, identificar qué me están preguntando, ¿cierto? Con la primera palabra, que es when, que significa cuándo. Por lo tanto, ya, si dice cuándo, me están preguntando por una fecha. ¿Ya? Después dice cuándo, John Lennon, que es la persona del texto, y dice la palabra born. Si yo no sé qué significa, la puedo buscar y voy a encontrar qué significa nació. Entonces la pregunta dice, ¿cuándo nació John Lennon? Si yo busco las palabras de la pregunta, que son John Lennon born, si las busco en el texto, las voy a encontrar en la primera línea. Dice, John Winston Ono Lennon was born on, y ahí me aparece la fecha que tengo que copiar. 9 de octubre de 1940. Si se fijan, lo que hice fue tomar las palabras de la pregunta y llevarlas al texto. Y así las voy a buscar. La verdad que los textos que ustedes tienen que responder en las pruebas son súper cortos, muy cortitos. Son no más que ese ejemplo que está ahí. Son textos muy cortitos, que tienen harta información, pero son muy cortos. Por lo tanto, las preguntas, yo las puedo tomar las palabras de la pregunta, buscar las mismas palabras en el texto, y rápidamente voy a encontrar la respuesta. Eso también es una técnica de comprensión lectora. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Estamos más o menos claros cómo abordar los textos? Pueden responder en el chat. Sí, sí, profesor. ¿Se entiende bien, profe? La idea es que vayamos como haciendo esto porque es más fácil que ir traduciendo y buscando palabra por palabra. Entonces ahora, con la guía... última cosa. Nunca traducir. Yo sé que de repente les puede dar así como ansiedad
de que ven el texto y no entienden nada, pero les aseguro que usar las técnicas que acabamos de ver, como buscar los cognados, hacer un glosario, ver las palabras que ya conozco, va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo que si se ponen a traducir palabra por palabra, porque ahí sí que se les va a pasar todo el tiempo de prueba y no van a alcanzar a hacer nada. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir viendo textos, el tipo de texto, qué buscar en el tipo de texto, y vamos a hacer un ejemplo de la guía que yo les pasé en el WhatsApp, ¿ya? El primer tipo de texto que siempre aparece en sus pruebas son las biografías, ¿ya? ¿Qué cosa es importante identificar en una biografía? Primero las fechas, cuándo nació, cuándo falleció, cuándo hizo algo importante. Generalmente las biografías son como de personas importantes, así como artistas, políticos o celebridades. Importante identificar los nombres. ¿Cómo los identifico? Están en mayúscula, ¿cierto? Palabras en mayúscula. Los lugares, las ciudades o los países también van en mayúscula. Se parecen mucho generalmente en lo que hay en español. Generalmente son cognados. Las ciudades no son tan difíciles de identificar. Siempre cuando hablo de una persona debe identificar cuál era su trabajo, o qué era lo que hacía, ¿ya? Los nombres propios que aparecen relacionados a esta persona, por ejemplo, si es un artista, si aparecen nombres de canciones, de sus discos, de sus libros, o de sus obras, si aparecen familiares, o cosas por el estilo. Estas son las cosas en las que yo me tengo que fijar cuando veo una biografía, en este tipo de información, ¿ya? Y en la guía que yo les pasé, aparece esta biografía, que es el texto número 1 sobre Greta Thunberg, ¿ya? Si se fijan en un texto súper cortito, y habla sobre esta niña, que es una sueca, que es una activista, ¿ya? Entonces dice, Greta Thunberg, yo lo voy a leer rápidamente. Dice, Greta Thunberg is a Swedish environmental activist. She rose to prominence in 2018 when she protested climate change outside the Swedish parliament at the age of 15. Her school made her a prominent spokesperson for environmental causes and global warming. Thunberg is 17 now, and she travels around the world, avoiding airplanes to not contribute to climate change, to speak to leading political figures, but she's not affiliated to any political movement, but argues we need to take urgent action to reverse an imminent environmental disaster. Este pequeño texto habla sobre esa niña, y acá ya viene con una parte de la pega hecha, ya tiene un glosario. Si se fijan, hay algunas palabras que están marcadas con un asterisco, ¿ya? Como prominence, como global warming, como spokesperson, como avoiding, y está el significado en español. Lo que ustedes deberían hacer es leer rápidamente el texto, marcar las palabras que son los cognados, parecido en inglés y en español, ir marcando las palabras que ya conozcan, y si necesitan alguna otra palabra que conocer, buscarla en un diccionario, ¿ya? Después de eso, nos vamos a estas preguntas. La pregunta número 1 dice, what is this text about? Esta pregunta siempre aparece en los textos. ¿De qué trata el texto? Eso es lo que dice. What is the text about? ¿De qué trata? Aparecen A, B, C o D. Cuando yo quiero saber de qué trata un texto, eso puede estar en el título o puede estar en las primeras líneas. ¿Ya? No necesito saber todo el texto para responder esa pregunta. Número 2. What did Greta do outside the Swedish parliament when she was 15? De nuevo, tomo esa pregunta, tomo las palabras de esa pregunta, las busco en el texto y me va a aparecer la respuesta. Número 3, se responde en español. According to the text, when did Greta rise to prominence? De nuevo, tomo las palabras de la pregunta, voy al texto y me aparece la respuesta. Número 4, according to the text, how old is Greta now? How old. ¿Recuerdan las palabras con WH que tengo que saber qué me están preguntando? How old es qué edad tiene ahora. Número 5. In the sentence, she is not part of any political movement, but argues we need to take urgent action. En esa oración, la palabra argue, ¿qué significa? Para eso, para este tipo de preguntas, voy a un diccionario
o lo puedo hacer online ahora que estamos online, busco qué significa argue, y entre las alternativas que aparecen ahí, de la A a la D, busco un sinónimo. No me va a aparecer lo mismo que significa ahí. Tengo que buscar una palabra que sea parecida para saber qué significa. Número 6, de acuerdo al texto, ¿por qué ella evita los aviones? También responder en español. Y número 7, de acuerdo al texto, how does Greta communicate her cause now? ¿Cómo comunica ella lo que está haciendo ahora? Y ahí tengo que responder en español. Si tienen la guía, yo creo que podemos ir respondiendo todos ahora, para que no nos demoremos tanto. Vamos avanzando los cuatro al mismo tiempo y vamos viendo las respuestas. Entonces, recuerden, tienen su guía, ¿cierto? La Cintia que se conectó al final, ¿tiene la guía, Cintia? ¿Está en el WhatsApp? Cintia, ¿estás por ahí? Sí, profesor, sí tengo la guía. Ya, entonces vamos viendo el tiro, el texto de la primera pregunta. La primera pregunta dice, what is the text about? ¿De qué trata el texto? ¿Qué creen ustedes? A political movement, some political figures, the Swedish Parliament o an environmental activist. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué trata el texto? Recuerden que es una biografía. ¿De quién? Es la D, Ya, la D. ¿Por qué la D? porque es de algo de ambiente, ambientalista. Ya, bien, sí, es la D. Porque habla sobre Greta, ¿cierto? Que es esta niña que es una activista por el medio ambiente. Bien. La 1 entonces es la letra D. Vayan marcando ahí en su guía o en un cuaderno. La número 2. ¿Qué fue lo que hizo Greta afuera del Parlamento sueco cuando tenía 15? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo? Si yo, Protestó, parece. si yo busco en el texto las últimas palabras que dicen cuando ella tenía 15, si lo busco en el texto, al ladito de eso, dice que protestó. Dice, Protestó, ¿no ves? ella protestó afuera del Parlamento. Por lo tanto, sería la alternativa. Hay dos que dicen protestó, la A y la C. ¿Cuál sería? La C, porque ahí sale Air Plan, me dicen. ¿Segura? Aquí donde usted, a ver que la sacó por La ahí. letra B, Es que profe. si yo me salgo del. Ah, ya. Y O yo lo estoy sea, cambiando. A la ver, letra A sería dijo. La A. Protestó, sobre el clima. sí, Sí, es la está letra hablando A. sobre el clima, en la letra A. La 2, Sí. voy marcándola entonces, es la A. Después la número 3. De acuerdo al texto, ¿cuándo ella obtuvo relevancia o cuándo se hizo notar? La pregunta es ¿cuándo? No por qué. Por lo tanto, si le preguntan cuándo, deben buscar una fecha. Una fecha en el texto. En el 2018. En el 2018. La respuesta sería el 2018. Nada más. La pregunta es ¿cuándo? ¿Ya? Número Ahí 4. eso nosotros tenemos que escribirlo en español. En español. Sí, fíjense que esa pregunta dice, a continuación escriba su respuesta en español. Por lo tanto, la respuesta en el 2018. Número 4. De acuerdo al texto, ¿qué edad tiene Greta ahora? ¿Qué edad tiene ahora? 17. 17. Bien, decía que se hizo famosa a los 15, ¿cierto? Cuando protestó fuera del Parlamento, el 2018, pero ahora tiene 17. Bien. La número 5. En la oración. Ella no es parte de ningún movimiento político, pero argues que necesitamos tomar acción urgente. ¿Qué significa argue? ¿La buscaron? ¿O la habían buscado antes? Argue significa afirma.
no de afirmar algo como de sujetar, sino que de decir algo. Afirmar o decir. Por lo tanto, la alternativa correcta ahí sería... Tírense una. ¿Cuál creen ustedes? La letra C, profe, no sé, no estoy seguro. Creo que sí. Podría ser la C, que es hablar, ¿sí? La A es informar, la B es explicar, la C es hablar y la D es afirmar. Por lo tanto, son bien parecidas, pero la más correcta sería la D. Sí. Argue es un sinónimo de claim, que es afirmar o decir algo. ¿Ya? Así que pueden ahí, marquen la letra D. Número 6, de acuerdo al texto. Recuerden que estamos haciendo una por una porque estos textos son casi siempre aparecen en las pruebas o aparece algo muy similar, entonces la idea es que lo vayamos haciendo ahora. Número 6, de acuerdo al texto, ¿por qué ella evita los aviones? ¿Por qué evitaba los aviones de acuerdo al texto? Dice el segundo párrafo, Thunberg is 17 now and she travels around the world avoiding airplanes to not contribute to climate change. Y eso lo tengo que escribir en español. ¿Por qué evitaba los aviones? Hola. Dice, to not contribute to climate change. ¿Qué puede ser eso? Contribute es un cognado. Es lo mismo en inglés y en español. Se escribe muy similar. Y el climate change es el cambio climático. Entonces, ¿por qué no usan los aviones? La palabra clave es contribute. Esa es la palabra clave. Si yo les digo que es un cognado, ¿a qué palabra en español se parece? Contribute. Contribuir. Contribuir. ¿Por qué no usa aviones? Para no contribuir con el cambio climático. Para no contaminar. Esa sería como la alternativa. Para no contribuir con el cambio climático. Y finalmente, ¿cómo comunica ella sus ideas ahora? Porque se supone que ya no protesta fuera del Parlamento. ¿Cómo lo hace ahora? Después de lo de los airplanes, dice to speak to leading political figures. ¿Cómo lo hace ahora? Habla con políticos. Se dedica a hablar con políticos en relación al cambio climático. Por tanto, esta sería la respuesta. Marquen ahí. Me doy cuenta que me equivoqué, las escribí en inglés las últimas y son en español. La número 3 en el 2018, la número 4 ella tiene 17, la número 6 para no contribuir al cambio climático y la número 7 ella habla con líderes políticos. Sí, decía, escribía su respuesta en español, yo me traspapelé. Ya, te me avisan cuando estén listos en su guía para que continuemos. La idea es que las vayan marcando. En algún momento se va a cortar porque tiene 40 minutos programados y ahí nos vamos a tomar un break de 10 minutos y después vamos a continuar. Yo lo voy a avisar por el WhatsApp. ¿Ya? Ya. Bueno, Diego. Súper. Si no me marca el tiempo. Pero ahí de repente se va a cortar. Ya, ¿estamos listos con esas? Sí, profe. Ya. ¿Cintia? Sí, profesor. Ya. Démosle entonces. Segundo tipo de texto, que también aparece en su prueba, son los avisos de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo saber
cuando leo un aviso de trabajo en inglés? Primero necesito identificar al trabajo al que se postula, ¿ya? Si ustedes miran el ejemplo ahí, ¿qué trabajo están pidiendo? Secretario. Secretario o secretaria, ¿cierto? Fíjense que la palabra secretary es un cognado, aparece mucho en inglés y en español. Por lo tanto, si me dicen que esto es un aviso de trabajo, y dice secretary, yo inmediatamente identifico que es un aviso, perdón, buscando a una secretaria, ¿ya? Otra cosa importante es identificar el lugar del trabajo, el horario, si es que aparece, cuáles son los requisitos, siempre aparecen cuáles son los requisitos para postular, y alguna información que aparezca extra y cuál es el medio de contacto. Tengo que mandar un mail, tengo que llamar por teléfono, tengo que ir directamente a la oficina, ese tipo de cosas. Por lo tanto, en este ejemplo, ya, ustedes me dicen que están buscando una secretaria. Ya. ¿Aparece algún medio de contacto en ese ejemplo? Si yo quiero postular ese trabajo, ¿cómo me puedo contactar con esas personas? Sale un correo electrónico, Ya, ¿algo más? un número. Y un número de teléfono. Bien. Sí. Dentro del texto que está ahí, ¿aparece así como algún requisito que yo deba cumplir para postular a este trabajo? Dentro de las palabras que ustedes puedan reconocer ahí, ¿aparece algo así como algún requisito? Que habla inglés, parece. Ya, sí. Dice traducciones de inglés al Thai. Thai es tailandés. ¿Sí? Tiene que saber inglés. Y donde dice for marketing director. For Marketing Director. Sí, tiene que, dice setting appointments. Tiene como que hacer las reuniones para el director de marketing. ¿Ya? Bien. Fíjense en la primera línea de los requisitos. Dice presentable Thai female. Es que no sé lo que significa Thai. Ya, Thai es tailandés. Están hablando como del país. Entonces piden que sea una persona de Tailandia presentable, o sea, que tenga como buena pinta, ¿cierto? Y dice female, esa es una palabra súper importante, significa mujer, Femenino. es O como mujer. femenino. O sea, que no están buscando un secretario, están buscando una secretaria. Otra palabra importante en este tipo de textos, como de los de búsqueda de trabajo, es la palabra skills. La segunda línea dice administration skills. Skills son habilidades. Por lo tanto, ¿qué tipo de habilidades buscan para este trabajo? Administrativa parece. Administrativas. Bien, que conozca el trabajo administrativo. Ya, otra palabra importante en esto es la palabra salary, que también es un cognado. En español usamos la misma Es un palabra, salario. el salario, el sueldo, ¿cierto? Dice salario y beneficios basados en la experiencia. Y así se fijan, no tiene tanto texto un aviso de trabajo, pero tiene harta información. Tiene el trabajo, tiene los requisitos, el lugar y además tiene cómo contactarme. Entonces, en su guía aparece este texto, que creo que está... Déjenme ver. ¿Qué página está ese? Creo que está en la página 3. La página 4 de la guía, en la parte de arriba. Aparece... A ver. Ahí está. Aparece esta oferta de trabajo. Dice, Holiday job. Do you want to earn some extra money this summer? Do you speak another language? We need French, Spanish, or German speakers to work for us in the City Museum shop Tuesday from Saturday. Send your CV to, le aparece un correo ahí, citymuseum@shopjob.lkj, y abajo dice City Museum. Mirando este texto, ¿a qué lugar estoy postulando este trabajo? Es como un museo, ¿no?
Ya, es un museo. Bien. La palabra museum es un cognado, ¿cierto? Se parece mucho en inglés y en español. Bien. ¿Qué tipo de trabajo me están ofreciendo? ¿O alguna palabra que reconozcan de este texto, como que les dé alguna idea de lo que buscan o de lo que ofrecen? Sé que es en un Eh, museo. que, que no es toda la semana. Ya, no es toda la Sale semana. Thursday y Saturday nomás, salen todos los días, pero no sé si sería desde el Thursday hasta Saturday o no. Sí, Si generalmente es solo dos días. cuando aparece un guión entre los 2 días, es que es del primer día hasta el Desde segundo el, día, desde el jueves hasta el sábado, del martes. o sea, del martes. Sí, recuerda que el jueves es Thursday, es parecido. Por eso se escribe Sí, 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 Thursday. sí. Sí, del martes al Martes y sábado. sábado. Ya, O sea, Sí. bien. tienes Ese es el horario de trabajo. ¿Algo más que aparezca ahí? ¿Cómo tengo que postular a este trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir allá a hablar con alguien? ¿Tengo que llamar por teléfono? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algún medio de contacto para postular este trabajo? por correo. Por correo, ¿cierto? Tengo que mandar un correo. Ya. Aparecen algunos requisitos, pero creo que eso los vamos a tener que ver así como buscando las palabras. Hay una palabra súper importante que ustedes al momento de hacer este texto deberían buscar, que es la palabra holiday. Eso es vacaciones. Por lo tanto, esto no es un trabajo como anual. Es un trabajo solamente por las vacaciones. Es un holiday Es que job. arriba, en el profesor, Ajá. arriba sale summer, y summer es verano. Bien, summer es verano, ¿cierto? Entonces están diciendo, de hecho la primera pregunta dice como, ¿quieres ganar dinero extra este verano? Em, Porque es un trabajo Eso. de verano. Bien. Y ¿Qué después significa lo otro que sigue? Do la segunda you- es- pregunta, fíjate que la segunda pregunta dice, ¿Do you speak another language? Esa palabra language también es un cognado. También se parece a la palabra en español. ¿Qué puede ser? Se escribe language, pero se pronuncia language. ¿Qué puede ser? Después dice, we need French, Spanish, and German speakers. Vamos a las preguntas a ver si nos queda un poquito más claro. Estas son las preguntas de este texto. La pregunta 16 dice, what is a requirement to work in the museum? ¿Cuál es un requerimiento para trabajar en el museo? De acuerdo al texto, ¿me piden algo así como específico para trabajar en el museo? Las alternativas son have some extra money, La speak B, another language, work after the summer, work only on Saturday. Creo que la ve, o sea, que pueda hablar francés, español o yo, alemán, creo. Bien, por eso les preguntaba adelante, ¿qué significa language? Language es lenguaje. Entonces, en la segunda línea dice, necesitamos francés, español y alemán. Hablantes de francés, español y alemán. Por lo tanto, ¿cuál es el requisito para trabajar acá? Hablar otro idioma, la letra B, ¿cierto? La 16 es la B. La 17 dice, what is the purpose of this advertisement? ¿Cuál es el propósito de este aviso? Inform about a holiday job, inform about the city museum, recommend some job positions, or recommend some language speakers. ¿Cuál será el propósito? Esto es súper simple, ni siquiera necesito leer el texto. ¿Cuál es el propósito de un aviso de trabajo?
¿Cuál es el propósito de un aviso de trabajo? Es más simple de lo que están pensando. ¿Cuál es el propósito de un aviso de trabajo? ¿Para qué alguien escribe un aviso de trabajo? ¿Qué quiere lograr? Tiene que ver con la intención del texto. ¿Para qué alguien escribe un aviso de trabajo? Para incentivar, ¿Incentivar qué? ¿no? El trabajo. Incentivar, sí. Por ejemplo, yo necesito contratar a alguien y escribo un aviso de trabajo. ¿Para qué lo estoy escribiendo? ¿Qué es lo que quiero entregar? La información sobre lo que Información. significa. Exacto. ¿Cuál es la intención de un aviso de trabajo? Entregar la información sobre un trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería aquí la alternativa correcta? ¿En la 17? ¿A, B, C o D? La B, Ya, dice La informar D. acerca del museo. No. o la A, es que podría ser la A o la B. Es La A que, dice informar acerca de un trabajo de las vacaciones y la B dice informar sobre el museo de la ciudad. es que ellos, ellos pusieron el mensaje porque necesitaban un trabajador por el verano. ¿Ya? Entonces yo creo que debe de ser la A, ay no sé, la A o la No, B, no, está bien, es la A, está súper bien. La A es la alternativa correcta. Porque la B se parece mucho, pero ellos no están informando sobre el museo. sí, Están pues ellos están informando sobre informando un que trabajo en el Holiday museo. Hop necesita el trabajador Ajá, y de hecho, si se fijan, Holiday Job es el título del trabajo. del texto. Sí, es el título del texto. Por lo tanto, en la 17 es la alternativa A. ¿Cuál es el propósito de este aviso? Informar sobre un trabajo. Bien, muy bien. 18. ¿Cuándo? When do you have to work? ¿Cuándo tienes que trabajar? Según el texto, ¿cuándo tienes que trabajar? De Desde martes los a... martes hasta los sábados. De martes a sábado. Bien. Y 19. Estas preguntas son, a ver, ya como profesor no las haría, pero lamentablemente yo no hago las pruebas, entonces tenemos que responderla igual. La pregunta dice, escribe una acción no mencionada en el texto sobre lo que hace la gente cuando quiere conseguir un trabajo. Son preguntas que no aparecen en el texto, son como de sentido común. Lo único que buscan como evaluar es que ustedes entiendan el texto y den una idea relacionada. Entonces, ¿qué puedo decir si me dicen escribe algo que la gente hace para encontrar trabajo? ¿Qué hace la gente? Buscar avisos en los diarios. Ya, eso podría escribirlo, buscar un aviso en el diario. ¿Qué más? Podría llamar por teléfono, ¿cierto? Porque realmente el texto dice que hay que mandar un correo. Entonces, eso es lo que no puedo ocupar. Pero como dices tú, buscar el aviso en el diario, llamar por teléfono, ir a una entrevista. Esas pueden ser como las alternativas. Ahí yo tengo marcado ahora las alternativas correctas para que las terminen de completar. La 16 la B, la 17 la A, la 18. Ahora 18, ¿cuánto tienes que trabajar? Yo le puse en el verano, pero también es más completo poner en el verano de martes a sábado. Más completo aún. Y la última, qué es lo que hace la gente? Puede llamar por teléfono, puede pedir una entrevista, puede mirar los avisos, etc. Aparecen ese tipo de preguntas en los textos, así como, ¿qué piensas tú sobre tal cosa? ¿O qué recomendarías tú sobre algo? Y realmente ahí como que no hay respuestas incorrectas, sino que lo que se pide es que tu respuesta tenga como relación al texto, nada más que eso. Como que si el texto está hablando sobre, no sé, sobre trabajos, tu respuesta no tenga que ver con útiles de aseo, por ejemplo, que sea como relacionado.
Ah, se supone que debía haberse cortado la clase, pero no pasa nada. Sigamos nomás entonces. Ustedes me dicen cuando estén listos con la respuesta y continuamos. Es que me perdí un poco. ¿Dónde íbamos? En la Íbamos guía en está el... la respuesta de la pregunta 16 a la 19. Sí. Ya. No es que pensé que había dicho otra cosa. No, no, estamos en eso todavía. Ya. Cintia, ¿cómo vas con las respuestas? Bien, profe, estamos bien. Ya. Démosle entonces. Tercer tipo de texto. Estos textos me gustan porque son bien informativos. Se llaman infografías. ¿Ya? Las infografías son como resúmenes. En vez de yo leerme un tremendo texto, así como 3 hojas o 5 hojas de un tema, una infografía me la resume en una imagen. ¿Qué hora es? A las 2 le toca el otro remedio. Son las 1:15. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue. Sorry que no había apagado el micrófono. No te preocupes, no te preocupes. Ah, ya, de nuevo. Las infografías entonces son como posters. En vez de, lo que buscan es como, en vez de entregar información en muchas hojas, lo que buscan es hacer como un póster y a través de imágenes y de pequeños trocitos de texto, entregar la misma información. Ya, esto es un tipo de texto súper moderno. Entonces, antiguamente, si yo quería entregar una noticia, por ejemplo, tenía que escribir un tremendo texto con toda la información, con todos los datos, todo muy estructurado. En cambio ahora pongo como los datos más importantes, pongo un par de imágenes para que eso al lector le ayude a entender de lo que se está hablando, y entrego la misma cantidad de información. Entonces nosotros en inglés nos vamos a fijar primero en el título. ¿Ya? El título siempre me va a decir de qué trata la infografía, ¿ya? Que es este tipo nuevo de texto. Segundo, me voy a fijar en las imágenes. Yo, antes de leer cualquier palabra, si miro las imágenes, voy a tener una idea de qué trata esta infografía. Por ejemplo, sin leer nada de eso, ustedes ven las imágenes y podemos decir que se trata de... La crisis del agua. La crisis Ya, del pero ahí agua. leíste el título. Está bien, leíste el título. Ah, La pero crisis al del ver la agua. imagen se trata sobre agua. De agua. Yo puedo decir, va a hablar del agua entonces, ¿cierto? Si leo el título, voy a decir, además que va a hablar sobre la crisis del agua. Bien. Las infografías siempre tienen harto número, porque busca entregar datos. Entonces, si se fijan, ahí aparece harto número que después vamos a ir viendo uno a uno. ¿Ya? Y generalmente tienen una fuente, como por ejemplo, no sé, po, si me dicen este tipo de texto, este texto como del agua, quizás la fuente de bajito diga chiquitito como Ministerio de Salud, por decir algo. ¿Ya? Entonces yo también de repente me preguntan en las pruebas, ¿cuál es la fuente de esta infografía? Y para eso simplemente tengo que leer completo y en algún momento me va a decir fuente y me va a aparecer como el nombre de donde salió. En su guía aparece esta infografía, que creo que está, voy a buscar el título. Esta infografía está en la página 2. Sí, en la página 2 de su guía aparece esta infografía, que dice 4 tips to unpackage your life. 4 tips para desempaquetar tu vida. Si se fijan en esta infografía, primero dice 4 tips. ¿Qué son los tips? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Cuando alguien dice como, hoy te voy a dar un tip sobre algo. ¿Han escuchado? Sí, profe, o sea, para entregar información. Ya, sí, O te voy a dar como un consejo o una información, ¿cierto? Sobre algo. Entonces, si el título dice 4 tips, ustedes se fijan que en la infografía dice 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, las palabras que están al lado de cada número son cada uno de esos tips o de esos consejos que me está entregando. Aparte, en la misma línea donde tengo el número del consejo y la información, primero tengo un dibujo, tengo una imagen. Entonces esa imagen ya me está hablando de algo. La primera imagen es un frasco de vidrio. La segunda imagen son unos potes de plástico. La tercera imagen son unas bolsas.
Y la cuarta imagen es como un mercado, como un puesto de comida, de fruta, de hecho. ¿Ya? Entonces, tengo todas estas imágenes, tengo estos números y tengo el texto, ¿cierto? Tengo el título arriba y además tengo un glosario abajo. Recuerden que los glosarios son como listas de palabras que son medias complicadas y que aparecen que el escritor prefiere dársela al lector para que no pierda tiempo buscando. Entonces aparecen palabras como restock, que es reabastecer, pantry, que es bodega o despensa, bringing, que es traer, bulk food, que es como comida a granel, ¿cierto? Como cuando uno antes iba al almacén y compraba las cosas a granel. Y support es apoyar. Esas son 5 palabras del texto que están marcadas con un asterisco, que pueden ser un poco más complicadas. Entonces, viendo, yo los voy a leer, se me olvidó, los voy a leer como la infografía. Dice, 4 tips to unpackage your life. Ese es el título. Después dice www.zerowasteball.com. ¿Se acuerdan cuando yo le hablé de la fuente? ¿De dónde sale la información? Esa es la fuente de esta infografía. Después dice, 1. Bring your own container or glass jars to restock your pantry. Esa es la número 1. Número 2. Bring a reusable food container when out and about for lunch or dinner. Ese es el consejo número 2. Consejo número 3. Reduce the use of plastic bags by bringing your own bag. Y el número 4. Go to your local bookshop store and support the community. Esos son los 4 tips que me está dando esta infografía. Ahora me voy a las preguntas. La típica pregunta que aparece en todos los textos. Número 8. What is the text essentially about? ¿De qué trata el texto? Para eso les voy a pedir que se fijen en la infografía de nuevo. ¿De qué trata el texto? Fíjense que las alternativas son A, about pantries, B, about local stores, C, tips to prepare your food y D, tips to unpackage your life. Teniendo en cuenta esas alternativas. ¿De qué trata el texto? La 4 por el nombre. ¿Cierto? Es el mismo título. Fíjate. Tips to unpackage your life. Alternativa D. Tips to unpackage your life. Por lo tanto, esa es la correcta, es la D. ¿De qué trata el texto? Del mismo título que dice la infografía. Bien. Son consejos para desempaquetar tu vida en relación a como no usar tanto plástico, por así decirlo. Y en ese mismo sentido, la pregunta 9 dice, which tip, ¿cuál consejo is asking you to avoid plastic bags? Fíjate que aquí sí, hay harta palabra importante, pero solamente necesito las últimas 2, la que dice plastic bag. Si yo me voy al texto, ¿cuál de los 4 tips dice plastic bag? El 3. La 3, profe. Por lo tanto, el tip correcto sería la letra C, el tip 3. La pregunta es, ¿cuál de los consejos te está pidiendo que evites el uso de las bolsas plásticas? Ni siquiera necesito leerlo, porque solamente hay uno que habla de las bolsas plásticas. Ese es el número 3. Pregunta 10. En la oración, go to your local food store and support the community. ¿Qué significa la palabra support? Si se fijan, support Apoyar. está en A mismo abajo dice apoyar. en el glosario. Apoyar. ¿Cuál sería la respuesta ahí entonces? ¿A, B, C o D? La alternativa A es sí, que es ver. La alternativa B, help, que es ayudar. La C, attend, que es ir, atender. Y la D es inform. ¿Cuál sería la La correcta? 4 entonces.
Yo diría que podrían ser dos. Podría ser la B y podría ser la C. Lo que está pidiendo es como apoyar o ayudar a la comunidad, ¿cierto? Entonces podría ser ayudar a la comunidad. Sí, ayudar. Mejor que atend. Sí. Sí, porque Ayudar. sería como atender o... Ujú. Es que atender es como ir, pero no está pidiendo como ir Claro, a la comunidad, está pidiendo ayudar a la comunidad yendo como los almacenes de barrio, ¿cierto? tendría Entonces que ser sería la la B letra entonces. B, la letra B. Y la pregunta 11, estas preguntas que son como preguntas abiertas, dice, escribe otro tip, otro consejo, not mentioned in the text, no mencionado en el texto, para reducir, reusar o reciclar. El texto me dice llevar mis propios recipientes, el número 1, llevar mis propios recipientes o utilizar vidrio. El número 2 me dice reutilizar los recipientes de comida. El número 3, reducir el uso de las bolsas plásticas, trayendo mi propia bolsa. Y el 4, apoyar a las ferias locales. ¿Qué otro consejo podría hacer para reducir, reusar o reciclar? Me basta con anotar uno. ¿Qué puede ser? Lo importante es que no esté mencionado en el texto, no puede ser ninguno de esos. Pero igual podría ser sobre otra cosa, por ejemplo, como reducir el consumo del agua. Ya, pero es que el texto habla sobre los plásticos. Por eso le preguntaba, pues si tenía que ser sobre lo que era plástico o podía ser cualquier otro tipo. Tiene que ser sobre el plástico, porque eso es lo que habla el texto. Lo que yo puse fue, por ejemplo, evitar comprar productos que vengan envueltos en plástico. Preferir los que vienen en vidrio o en cartón, como los Tetra Pak, por ejemplo. ¿Cierto? Eso Claro. podría ser un buen consejo. Si no se les ocurre ni uno, pongan eso, porque puede que lo tengan que poner. Evitar comprar productos envueltos en plástico. Ustedes me dicen cuando estén con la respuesta. Y creo que nos queda un texto para revisar. Ustedes me dicen. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya bueno, entonces. A ver. Aquí ando. Pero veamos si alcanzamos a hacer esto. Ya. Otro tipo de texto que es muy cortito y que también aparece en su prueba son los letreros. Estos también son tipos de texto, son tipos de texto icónico, ¿ya? Es donde un símbolo me indica lo que tengo que hacer o me da una información. Para estos tipos de texto yo tengo que identificar todo. Las imágenes, los colores y las palabras. ¿Por qué los colores? Porque generalmente en este tipo de texto el color amarillo siempre es una precaución, ¿ya? Los textos amarillos siempre me indican precaución, los textos rojos siempre me indican como una prohibición de algo, ¿ya? O tener como cuidado con algo. Y cuando tengo un texto que está marcado con una línea, así como que está como cruzado por una línea, siempre es algo negativo, siempre es una prohibición, algo que no tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, en esas imágenes que ustedes ven ahí, en el de arriba, en el primero, que dice no left turn. ¿Qué significará eso? Eh, significa no virar a la izquierda, No virar a la izquierda, o no girar, mejor dicho. no girar a la izquierda. ¿Ya? Y el de abajo, el azul, que dice parking lot, y tiene una P. ¿Qué significará?
Si yo no sé qué significa, ¿qué palabra es la que tengo que buscar ahí? Pero recuerden que si no lo entiendo, igual tengo que buscar palabras. Ahí tendría que buscar la P, ¿cierto? Tendría que buscar la palabra parking. Si yo busco parking, es estacionamiento. Por lo tanto, ese letrero indica que yo me puedo estacionar en ese lugar. ¿Ya? Y así aparecen muchos letreros. Generalmente, las pruebas aparecen letreros que yo puedo encontrar como en algún lugar público. Entonces, nosotros vamos a hacer estos ahora. Estos aparecen en la última página de su guía. Son las últimas 3 preguntas, de hecho. Las preguntas son las siguientes. En la 23 dice, which sign, ¿cuál de estos letreros te dice que tienes que cuidar tu salud? ¿Cuál de estos letreros takes care of your health? ¿Cuál de estos letreros cuida tu salud? A, B, Eh, C o D. La la D. D. La D, ¿cierto? La D es beber agua. Ese es el que está cuidando mi salud. Y los otros todos me están prohibiendo o avisando sobre algo. La 24 es un poquito más difícil. Dice, which sign is asking you to go on the same direction? ¿Cuál de estos letreros te está pidiendo que sigas en la misma dirección? La D igual, con la flechita. Ya, ¿O no? podría ser, pero no. La C. La C dice, do not block intersection. Como, no bloquear el paso. No bloquear el paso porque hay una intersección. Yo diría que no. Para responder este tipo de preguntas yo tendría que buscar palabras sí o sí, porque debo entender qué significa cada uno de los textos. Si buscaran las preguntas, perdón, si buscaran las palabras, se encontrarían que la respuesta correcta es la B, por la palabra keep, que significa mantener. Dice mantener la derecha, la letra B. Como conducir manteniendo la derecha. Es para adelantar. Y cuando uno va manejando, siempre tiene que ir por la derecha. Esa es la alternativa B. Esa es la que me dice que debo ir en una misma dirección. La B. Y finalmente, la 25. Which sign informs you need permission to use an apparatus? ¿Cuál de tus letreros te dice que necesitas permiso para usar un aparato? La señora Iván. Que necesitas permiso. Fíjense. A, B, C o D. Hay una palabra 4. que me ¿Cuál? indica cuál. La 4 nomás tiene que ser, pero la A igual dice autorice personal. Ya. Ya, sí, tiene que ver con la palabra authorized. Sí. Como una autorización personal para poder entrar a algo, no sé. Porque Dice igual le como- habla de alto voltaje. sí, dice peligro, alto voltaje, solo personal autorizado. Pero ahí no estoy utilizando un aparato. Eso lo puedo Entonces encontrar tendría que ser, como en una puerta, así como en este lugar solo entra el personal autorizado. la número D porque ahí es como que van bajando algo. Como que hay trabajadores o algo así. Dice precaución, área con cuidado de la cabeza, actúe con precaución. Podría ser. Pero hay uno que dice que sí o sí necesitas autorización para usar algo. La B, profe. La B. Dice, Autorizado. peligro, no operar esta máquina, ese es el aparato, esta máquina, a menos que esté autorizado. Por tanto, la correcta sería la letra B. Peligro, no operar esta máquina a menos que esté autorizado. Marquen esas 3. Ya me saqué un 1, ¿no? ¿Ves?
Vamos aprendiendo, no se preocupe. Queda el último texto. Y estamos. ¿Estamos listos con ese 3? Ustedes me dicen. Ya. Vamos a ir al último entonces. Último tipo de texto, que son estos, los textos expositivos. ¿Ya? Estos no tienen ningún formato en particular. No son entrevistas, no son infografías, no son biografías, no son cartas. Los textos expositivos generalmente son noticias. Yo quiero entregar una información, una noticia sobre algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo identificar en este tipo de texto? Primero, las palabras relacionadas, ¿ya? Cuando tengo un texto expositivo, todas las palabras están relacionadas entre sí, porque hablan de un mismo tema. Entonces, por ejemplo, si yo leo un texto y me empiezo a contar con palabras como apple, banana, pineapple, watermelon, peach, y me doy cuenta que son puras frutas, entonces el texto trata sobre las frutas. O si me encuentro estoy leyendo un texto y empiezo a encontrar palabras como Concepción, Santiago, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar. Entonces ese texto trata sobre ciudades de Chile, por ejemplo. Entonces, en eso tengo que fijarme. Si las palabras están muy relacionadas entre sí, ese es el tema del texto. Otra cosa que entregan los textos positivos son fechas y datos. ¿Ya? Harto nombre propio, porque pueden hablar de una persona o de algún lugar, por lo tanto, los nombres propios son los que están en mayúsculas generalmente y hablan sobre personas, lugares y otro tipo de cosas. Y también me enseñan sobre cantidades. Como los textos positivos quieren dar información, generalmente me van a hablar, va a salir algún número que me va a indicar una cantidad de algo. Piensen los textos positivos como noticias sobre algo. Y en su guía aparece este texto expositivo, que dice Eastern Islands Must See List. Este está, creo que en la segunda página. No, miento, está en la tercera página. La 3. Sí, en la página 3 de su guía. Y aparece esto. Mirando solamente la imagen, ¿de qué trata el texto? Solo mirando la imagen, ¿de qué trata el texto? Aparecen unos moai Sobre la isla de Rapa Nui. de la isla de Pascua, ¿cierto? De Rapa Nui. Sí. La O Rapa- sea, es súper común los moais, entonces sé que este texto trata de la isla de Pascua. El texto dice así, yo lo voy a leer. Dice, As Chileans, we are proud to be the owners of the marvelous Polynesian islands, paradise of Rapa Nui, at least geographically speaking. In the heart of the island, in the town of Angaroa, there is a farmer's market and the artisanal market. The first offers fish and exotic food, and the second is an exhibition of wide range of artisanal goods from all over the Polynesia. These points of exchange tell the story of a long history of island traditions and customs. Ya hay un glosario hecho con palabras que pueden ser un poco más complicadas, como proud, que significa orgulloso, owners, que son los dueños, at least, al menos,
y must see, imperdible. ¿Ya? El resto de las palabras, si algunos no la conocen, la pueden buscar. O utilizar, buscar los cognados. Por ejemplo, la primera línea dice Chileans. Esa palabra es un cognado. ¿Qué palabra puede ser en español que signifique parecido? Chileno. Chilenos, ¿cierto? Bien. Me aparece, por ejemplo, el paradise, que es como paraíso, ¿cierto? Me aparece la palabra market, que ustedes lo pueden conocer. ¿Qué es un market? No es un cognado, pero es una palabra bien común que yo puedo ver en algunas otras partes. Como marketing. Ya, puede ser. Pero si yo les digo supermarket, ¿qué es lo que es? Claro, como Supermercado, un lugar de venta. Un supermercado, un mercado, ¿cierto? local. Un local de ventas, bien, es un mercado. Entonces, con este texto nos vamos a ir a las últimas preguntas del día de hoy. Las preguntas son un poquito más porque el texto tiene como unas palabras bien rebuscadas, les diré. Pero vamos a hacerlo entre todos. Pregunta número 12 dice, what story do the farmers market and the artisanal market tell? ¿Qué historia cuenta el mercado de los granjeros y de los artesanos? ¿Qué historia cuenta el mercado de los granjeros y de los artesanos? La palabra clave, cuando yo les digo que hay que buscar las palabras de las preguntas en el texto, es story. La palabra story. Si yo la busco ahí en el texto, ¿dónde está? ¿Dónde está en el El texto? último abajo, Al casi último lo abajo, final. ¿cierto? Dice, these points of exchange tell the story of a long history of island traditions and customs. Miren la alternativa. ¿Le aparece algo ahí familiar? Sí, la ve. La B, ¿cierto? Quizás yo no puedo entender una palabra de lo que está hablando, pero solamente mirando las preguntas de la pregunta, perdón, las palabras de la pregunta, yo voy a encontrar la respuesta en el texto. Por lo tanto, Coinciden un poco. ajá, en la letra B. ¿De qué es lo que hablan en los mercados? De una historia de tradiciones y costumbres de la isla. Esa es la respuesta. La letra B. Tradiciones y costumbres. La letra C, perdón, la pregunta 13 dice, de acuerdo al texto, where, ¿dónde está Angaroa? A continuación escriba su respuesta en español. Tengo que buscar Angaroa entonces, ¿cierto? ¿Dónde está Angaroa? De acuerdo al texto. Busco antes En el y después. quinto, Busque la palabra Angaroa en el texto y vea la información que está antes y después. ¿Dónde está Angaroa? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? Fíjense que en el texto donde dice Angaroa, antes de eso dice in the heart of the island, in the town of Angaroa. Y En una después isla. ya en la isla, Algo así. ya. La respuesta sería in the heart of the island, como en el corazón de la isla. Esa sería la respuesta en español. ¿Dónde está Angaroa? En el corazón de la isla. Si ustedes me ponen en la isla, también está bien. ¿Dónde está Angaroa? En la isla. De hecho, es como la ciudad más grande de la isla de Pascua. Número 14. What do you find inside the farmer's market? ¿Qué es lo que encuentran en el mercado de granjeros? Alternativa A, una exhibición. Alternativa B, artisanal goods, que son como las artesanías. Alternativa C, fish and exotic food, pescados y comida exótica. Y la alternativa D,
el corazón de la isla. Vamos al texto de nuevo. Me están preguntando por los farmers. Donde dice Angaroa. Después dice, there is the farmer's market and the artisanal market. The first offers fish and exotic food, and the second is an exhibition of a wide range of artisanal goods. ¿Cuál será la alternativa correcta ahí? ¿Qué es lo que puedo encontrar en ese mercado? ¿Recuerdo Sí. esas respuestas? ¿Cuál, La Jocelyn? alternativa C es la correcta. La C. Bien, ¿qué puedo encontrar ahí? Pescado y comida exótica. Pescado y comida exótica. Variedades. Good. Variedad de pescados y comida exótica. Por lo tanto, la 14 es la C. Y finalmente, la pregunta 15. Dice, esto está difícil porque aquí tengo que entender cada uno de los enunciados. ¿Cuál de estos enunciados describe correctamente la isla para los turistas? Esta pregunta está difícil. Aquí yo deberían hacer todo el proceso de comprensión lectora. Buscar los cognados, buscar palabra por palabra para entender qué significa cada uno de ellos. La letra A dice, visita el corazón de la isla, geográficamente bien ubicada. La letra B, disfruta del pescado y la comida exótica con los dueños de la isla. La alternativa C, isla bien ubicada geográficamente, muestra gran variedad de su cultura. Y la letra D, ven y ve cómo los chilenos están orgullosos de esta isla. ¿Cuál de estas cuatro creen ustedes que describiría mejor la isla para los turistas? La letra C. ¿Qué piensa el resto? ¿Ah? ¿Qué piensa el resto? ¿El Diego? ¿Cintia? Creo que lo mismo, porque por su variedad, su gran variedad más que nada, de Bien. Porque está artesanía. y porque está bien ubicada, dice. Exacto, es como la mejor forma de vender la isla, ¿cierto? Como bien ubicada y además muestra mucho de su cultura. Sería la letra C. Bien. Si se fijan, hemos visto diferentes tipos de texto. Vimos biografía, vimos infografía, avisos de trabajo, texto expositivo, ¿ya? Y vimos un ejemplo de cada uno de los que aparecen en su guía. Creo que nos quedó uno pendiente que era un texto como de una iglesia, pero eso lo pueden hacer ustedes si quieren después. Como les digo, la idea de ver estos textos en inglés nunca es traducir, siempre es tratar de entender los textos, y para entenderlos voy a hacer esta técnica de comprensión lectora, buscar las palabras que se parecen en inglés y en español, buscar las palabras que yo ya conozco, y después buscar una que otra palabra. Si se fijan, los textos son bien cortitos. Una que otra palabra que yo no conozca, buscar el significado, y finalmente ver la pregunta, tomar las palabras de la pregunta y buscarla en el texto. Sí o sí voy a encontrar la respuesta así. ¿Ya? Y eso es mucho más efectivo y mucho más rápido que agarrar el diccionario y empezar a traducir palabra por palabra. Si hacen eso, se les va a ir todo el tiempo de la prueba en eso. ¿Ya? Así que traten de seguir como esos consejos de cómo ver el texto y les aseguro que va a ser más fácil. Eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Recuerden que si pueden llevar un diccionario, llévenlo, porque les permiten llevar un diccionario a la prueba. Lo que no les permiten es usar el teléfono, para nada. Pero sí llevar un diccionario. No sé si allá tienen... No. Asegúrense mejor y lleven un diccionario inglés y español. Consíganse uno, no estén comprando uno. Si van a comprar uno, que sea así como uno usado nomás. No compren uno nuevo porque realmente no vale la pena. Eso. ¿Alguna duda, consulta sobre la clase?
Es que cuando, en mi caso, cuando yo estoy con usted, o ya en su materia, o con de matemática, se me hace tan fácil hacer los ejercicios cuando estoy sola, ¿no? Me pasa lo mismo. Lo que pasa es que es solamente práctica, de verdad que es solo práctica. Es como cuando los niños hacen preuniversitario, no van a aprender más, pues van solamente a practicar cómo responder la prueba. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Es exactamente lo mismo. Si ustedes ven el texto y se ponen nerviosas o nerviosos, se van a bloquear. Por eso es que hacer esto como buscar primero las palabras que conozco, ir como paso a paso, me ayuda a relajarme y a concentrarme. Entonces, antes de empezar a responder, al buscar estas palabras ya he leído el texto como 2, 3, 4 veces. Entonces, hay algo que voy entendiendo, siempre. No piensen que no van a entender el texto, porque siempre va a haber algo que van a comprender. Así que, ánimo nomás, ánimo, ánimo, lleven un diccionario y concentración, que les va a ir bien. Recuerden que tienen 3 oportunidades, entonces, si en la primera no lo logran, ya van a saber por lo menos cómo funciona la prueba, y en la segunda ya van a poder hacerlo mejor. Aparte, nosotros vamos a seguir teniendo clases, así que tienen hartas posibilidades de aprobar, así que no se preocupen por eso. Sí, profesor, yo me anoté para el domingo 22 y tengo que dar, o sea, todos tenemos que dar en el mismo día todas las pruebas. Sí, pues. Entonces, horrible. Pero eso, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ustedes saben que me pueden escribir al WhatsApp cuando quieran y les voy respondiendo lo antes posible. Ya, profesor. Ya. Eso entonces, muchas gracias por estar. Y cualquier duda, ustedes me comentan al WhatsApp. Bueno, Gracias, profesor. de nada, Gracias, profesor. que estén muy bien. Cuídense. Igual. Chau, chau.